¿Puede un corazón perseguido por una tumba abrirle verdaderamente una casa a una nueva vida? Es una pregunta que el polvo silencioso de las grandes llanuras solo responde a su debido tiempo. El tren, una bestia rugiente de hierro y vapor, exhaló una última nube de humo antes de alejarse de la solitaria plataforma, dejando a Clara sola en un silencio que era a la vez ensordecedor e inmenso. El sol, un ojo brutal en un cielo de azul implacable, le caía encima, y el viento crudo azotaba el dobladillo de su sencillo vestido de percal, recordándole que ya no estaba en las verdes colinas de su juventud. Sus únicos compañeros eran una pequeña maleta gastada y la quietud opresiva del pueblo, una quietud más amenazadora que cualquier multitud enfurecida. Nadie vino a saludar a la novia. El silencio era una cosa densa y asfixiante, una presencia viva que parecía mirarla desde las puertas vacías y las ventanas cerradas de la única calle del pueblo. Había viajado a través de un continente con la promesa de una carta, un noviazgo por correspondencia que había llenado su corazón con una esperanza frágil y desesperada de una nueva vida lejos de un pasado del que había huido. Pero la realidad de este momento, el silencio ensordecedor, la vacía sensación de juicio del lugar fue un impacto brutal y físico. Se había preparado para las dificultades físicas de la frontera, pero no se había preparado para esta profunda y resonante soledad. El peso de su decisión, el monumental salto de fe, se asentó sobre sus hombros como un sudario de plomo. Sintió una profunda sensación de dislocación, un dolor punzante por la vida que había dejado atrás y los lazos familiares que había roto voluntariamente por esta oportunidad. ¿Era así como se suponía que debía comenzar su nueva vida? ¿Eran las promesas de las cartas nada más que hermosas mentiras? Justo cuando una lágrima comenzaba a formarse en el rabillo de su ojo, un destello de movimiento rompió la quietud. Un rostro pequeño y solemne, de no más de 6 años, se asomó desde detrás del rústico poste de apoyo de la estación de tren. Era una visión de inocencia en un mundo de polvo y tierra, con el cabello blanqueado por el sol y ojos del color de un arroyo fresco y claro. La niña estaba en silencio, sus pequeñas manos agarrando la madera áspera, su mirada fija en Clara. La niña salió lentamente, dando pasos tentativos como si se acercara a un animal salvaje. Sus pequeños pies, calzados con botas gastadas, levantaban diminutas nubes de polvo con cada paso. Era un espíritu de la frontera, su espíritu forjado en las dificultades de la tierra y la tranquila soledad de su vida. La presencia de la niña era un frágil hilo de calidez en el paisaje frío y desolado, un momento de profunda conexión humana que comenzó a sanar la herida emocional infligida por su viaje. La niña finalmente se detuvo a pocos metros, con la cabeza inclinada hacia un lado. Señaló con un pequeño dedo enguantado a la maleta de Clara. Su mirada se movió de la maleta al rostro cansado de Clara. ¿Eres el ángel que envió mamá?, preguntó con una voz tan suave como una brisa de la pradera. ¿Contenían las palabras una verdad espiritual, o la pregunta de la niña era simplemente la inocente fantasía de una niña solitaria? Desde la profunda sombra proyectada por el toldo del almacén general, un hombre permaneció inmóvil, observando la escena que se desarrollaba. Su rostro, curtido por el sol y el dolor, estaba oculto por el ala ancha de su sombrero. Él era el vaquero, el padre, una figura definida no por una pistola, sino por un dolor que había construido una fortaleza alrededor de su corazón. Vio el enfoque esperanzado de su hija, su pequeña mano alcanzando a la extraña, y su aliento se detuvo en su garganta. El cuerpo del hombre era un monumento a su soledad, un testimonio de una vida vivida en un aislamiento silencioso y castigador. Su mirada permanecía fija en la novia, su expresión ilegible, una mezcla de resistencia y un cansancio profundo y arraigado. Se había prometido a sí mismo que nunca reemplazaría a su difunta esposa, y aquí estaba el futuro. Una mujer de una tierra lejana, un nuevo rostro para una nueva vida, y él era completamente incapaz de salir de las sombras. La hija, ajena a la agitación interna de su padre, tiró de la mano de la novia con suave insistencia. «Vamos», susurró, su voz llena de la simple confianza de un niño. «Nos vamos a casa». ¿Dejaría el vaquero que se fueran, o saldría de las sombras para confrontar la vida que su dolor había creado?
La caminata por el pueblo fue un calvario de juicio tácito. Desde detrás de las cortinas de encaje y las puertas entreabiertas, la gente del pueblo observaba, sus expresiones una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. La novia supo que esta silenciosa recepción era la culminación de sus miedos preexistentes, una confirmación de su temor más profundo de ser una extraña en un mundo que nunca la aceptaría de verdad. Para ellos, ella no era Clara, la mujer del Este, sino simplemente la novia por correo, una caricatura de una transacción desesperada. Sintió el peso de sus miradas como una carga física, una memoria colectiva de la mujer a la que estaba destinada a reemplazar. El pueblo había conocido a su primera esposa, la habían llorado, y ahora lo juzgaban en silencio por traer una nueva mujer a su mundo, una afrenta viviente a la memoria de la muerta. Era una presión asfixiante, la sensación de ser juzgada por un crimen que no sabía que había cometido. La hija, sin embargo, era una pequeña y constante fuente de luz. Charlaba felizmente sobre las pequeñas maravillas del pueblo, la fragua del herrero, el olor a pan recién horneado de la tienda general, ajena a la hostilidad silenciosa que las rodeaba. Era un faro de inocencia en un mundo de antagonistas pasivos. Pero, ¿podría esa inocencia protegerlas de la verdad de lo que le había sucedido a la mujer que estaba reemplazando? Finalmente llegaron a una pequeña casa de 2 pisos, una estructura sencilla de madera tosca que se encontraba en una ligera elevación con vistas a un corral polvoriento. El hogar estaba limpio pero estéril, carente del toque personal que hace de una casa un hogar. Los muebles eran simples y prácticos, y no había fotos, ni adornos, ni ninguna señal de que una mujer hubiera vivido allí antes. Se sentía como un decorado de teatro, el cascarón de un hogar esperando ser llenado. Una fría sensación de pavor se apoderó de la novia cuando el vaquero finalmente salió del granero, su presencia tan palpable como el sol poniente. Sus botas rozaron la tierra seca y se acercó con un paso lento y deliberado. Sus primeras palabras no fueron una bienvenida, sino una declaración fría y transaccional. Los arreglos están hechos, dijo, su voz plana y carente de emoción. Tendrás una habitación, el resto es para mi hija. Se dio la vuelta y se alejó, un hombre amurallado por un dolor impenetrable. Clara se quedó allí, sola en una casa que se sentía más vacía que el camino polvoriento por el que había caminado. ¿Qué debía hacer en esta casa silenciosa y triste? ¿Y cuál era la verdadera naturaleza del corazón roto de su nuevo esposo? Los primeros días fueron una mezcla de tareas silenciosas y una distancia emocional tan vasta que se sentía como un abismo físico. El vaquero, cuyo nombre ahora sabía que era James, se iba al amanecer y regresaba al anochecer, intercambiando solo las palabras más esenciales con ella. La hija, Lily, era su único consuelo, su compañera constante y guía a los extraños ritmos de la casa. Una tarde, mientras ordenaba un cajón en el pequeño estudio, los dedos de Clara se toparon con algo escondido debajo de una pila de viejos libros de contabilidad. Era un pequeño libro encuadernado en cuero, un diario gastado que se abrió en una página con un dibujo de tinta desvanecida de un girasol. La página describía la alegría de un jardín plantado en un lugar donde se suponía que no debía crecer nada, un lugar que ahora sabía que era el parche de tierra soleado de la casa. Las palabras eran una ventana al alma de la mujer que había vivido allí, un testimonio de su tranquila resiliencia y su capacidad para encontrar belleza en la frontera implacable. Clara sintió una punzada de profunda empatía por esta mujer cuya vida ahora estaba habitando. Mientras cerraba el libro, un pequeño relicario de plata se deslizó de entre las páginas, su broche roto y su superficie empañada. Lo sostuvo en su mano, sintiendo el frío del metal, y supo que estaba sosteniendo un remanente físico del fantasma que había estado tratando de ignorar. ¿Qué le había sucedido a esta mujer valiente y resistente? El diario guardaba silencio sobre el final de su historia, terminando con la alegre floritura de un nuevo plan de jardín. Era la verdadera historia de la difunta esposa, un secreto que el vaquero la estaba protegiendo de saber. El silencioso juicio del pueblo dio paso a una forma de interferencia sutil, pero más amenazante. Una anciana, la señora Gable, una figura demacrada con un rostro como una manzana seca,
apareció en la puerta principal con el pretexto de entregar un pastel. Sus ojos, agudos y críticos, examinaron la casa y cada movimiento de Clara. Se quejó mucho cuando pasó por el jardín sin plantar, como si lamentara una pérdida que solo ella podía sentir de verdad. Algunas personas tienen un lugar aquí, dijo, con la voz baja y pasiva-agresiva. Otras, bueno, solo están de paso. La visita de la anciana no fue un acto de amabilidad, era una amenaza fría y no dicha. Aludió a la popularidad de la difunta esposa, al amor que había compartido con James, un lazo tan profundo que nunca podría ser reemplazado. Habló de una deuda de toda la comunidad con la mujer fallecida, una promesa de honrar su memoria manteniendo su espíritu vivo en el pueblo, una advertencia sutil pero clara a Clara de que no era bienvenida. El fantasma de la difunta esposa, ahora, no era solo una presencia en la casa, sino una fuerza colectiva de resistencia del pueblo. ¿Era la señora Gable la que estaba detrás de todos los problemas de la familia? Esa noche, Lily se despertó con un grito, agitándose en su cama. Clara se apresuró a entrar y encontró a la niña enredada en sus mantas, con el rostro pálido y surcado de lágrimas. James estaba allí en un instante. Su fortaleza de dolor se desmoronaba ante el dolor de su hija. La pesadilla de Lily era siempre la misma, un sonido de algo que se precipitaba, un destello de algo plateado y la voz de su madre llamándola desde una gran distancia. Fue un vistazo aterrador al trauma que la perseguía. Mientras James sostenía a su hija, Clara vio un raro atisbo de su dolor crudo y sin protección. Le susurró palabras suaves y desconsoladas al cabello de Lily, palabras de tranquilidad y tristeza. Se culpaba a sí mismo. Había estado tan consumido por su trabajo, por la necesidad de proveer, que no había estado allí en los últimos momentos de la vida de su esposa. Había estado en el granero, arreglando una silla de montar cuando el sonido había atravesado la quietud del rancho, un sonido que había pasado todos los días tratando de olvidar. El aire en la habitación era denso con su autoculpabilización, un dolor que había estado cociéndose en una soledad silenciosa durante demasiado tiempo. Miró al suelo, con los ojos llenos de una nueva ola de desesperación. No fue un accidente repentino, dijo finalmente, con la voz rota. Debería haber estado con ella, no debería haber estado tan lejos. ¿Cuál era el accidente repentino? La verdad completa de la tragedia seguía siendo un secreto, y ahora era una presencia física en la habitación. El primer giro de la trama llegó no como una confrontación repentina, sino como una lenta e insidiosa inevitabilidad. El sol de verano, que había sido un compañero duro, se convirtió en un enemigo implacable. El pozo, el elemento vital del rancho, comenzó a secarse. Las hierbas del pasto se volvieron de oro a marrón, y el ganado, flaco y desesperado, se acurrucó a la sombra del cercado. James, un hombre cuya identidad estaba ligada a la tierra, vio cómo su sustento se marchitaba y moría lentamente. La presión financiera fue un reloj que hacía tic-tac, un plazo que añadía un nuevo tipo de urgencia a su frágil hogar. James estaba física y emocionalmente agotado, un hombre que había librado una batalla perdida contra su dolor y que ahora estaba librando una batalla perdida contra la naturaleza misma. Su lucha solitaria estaba demostrando ser insostenible. Una tarde, se sentó en el porche, mirando la tierra moribunda, y su desesperación era algo tangible. No le habló a Clara, sino a la luz que se desvanecía. Esta tierra está maldita, dijo, con la voz llena de una desesperada resignación. Me ha quitado todo, y ahora se está llevando el resto. Realmente creía que estaba luchando contra un mal sobrenatural. ¿Y si había algo más que mala suerte en juego? ¿Qué si la maldición era real? Clara, una mujer de ingenio inesperado, había estado observando la desesperación de James y la tierra moribunda. Había notado las pequeñas plantas marchitas en el borde de la propiedad, hierbas nativas resistentes que habían sobrevivido a la sequía. Si bien su vida en el este había sido protegida, su propio pasado secreto le había enseñado a ser ingeniosa y a encontrar oportunidades donde otros solo veían la ruina. Una mañana, se acercó a James con un plan. Le propuso que usaran las hierbas resistentes a la sequía para crear un nuevo pasto, que intercambiaran sus habilidades por su conocimiento de la tierra. Su sugerencia,
nacida de la pura resiliencia, fue recibida con un sombrío silencio. La tensión en el aire era palpable mientras James la miraba, sus ojos finalmente, verdaderamente viéndola, no como un reemplazo, sino como una persona con sus propias fortalezas. Lily, mirando desde la cocina, ofreció su apoyo. Mamá envió una jardinera para que las cosas crecieran, dijo, con la voz llena de la fe inquebrantable de una niña. Las sencillas palabras de la hija fueron un empujón final, un testimonio de su fe en Clara que su padre ya no podía ignorar. De mala gana, con un toque de algo que se parecía a la esperanza en sus ojos, James aceptó el plan. Tenía que aceptar ayuda, no solo para salvar su tierra, sino para salvar a su familia. Por primera vez, estaba invitando al futuro a su presente. ¿Sería este acto de colaboración suficiente para salvarlos? ¿Y qué papel jugaba el pueblo en este juego desesperado? Justo cuando la esperanza comenzaba a echar raíces en la tierra reseca, una nueva calamidad imprevista golpeó. El pequeño estanque, un abrevadero vital para el ganado, fue misteriosamente envenenado, y el agua se ensució más allá de su uso. La tierra no solo se estaba muriendo, sino que estaba siendo atacada. El sabotaje fue cruel y dirigido, un golpe directo al corazón del plan de Clara y la última esperanza de James. Clara supo instintivamente que no era un acto aleatorio de la naturaleza, era un acto de malicia. El antagonismo pasivo del pueblo finalmente había florecido en una agresión abierta. La anciana del pueblo, la señora Gable, con sus ojos agudos y sus palabras más agudas, vio el plan de Clara no como una solución, sino como una afrenta a la memoria de la difunta esposa y una traición a la comunidad. Para ella y para otros, Clara era una intrusa que amenazaba con borrar el pasado. Habían elegido luchar por la memoria del fantasma, y estaban dispuestos a destruir a los vivos para hacerlo. La familia estaba en más peligro que nunca. La amenaza no era una tormenta distante, sino un mal tranquilo e insidioso que se escondía a plena vista. Se habían visto obligados a depender de la tierra, pero ahora se veían obligados a confrontar los secretos de la comunidad misma. ¿Quién había hecho esto, y qué estaban dispuestos a hacer para evitar que tuvieran éxito? La visión del estanque envenenado y el ganado sufriendo finalmente rompió el silencio de James. Miró a Clara, y por primera vez, su expresión no era de dolor, sino de una rabia al rojo vivo que no estaba dirigida a ella, sino a su pueblo. Sabía quién era el responsable. Entró al pueblo, un hombre que ya no estaba definido por el dolor, sino por una furia justa, y exigió saber por qué estaban tratando de arruinar a su familia y su vida. Se enfrentó a la señora Gable en medio de la calle, y sus palabras, generalmente tan guardadas, ahora fluían libremente, llenas de acusaciones y una demanda de la verdad. La señora Gable, una mujer que había pasado su vida envuelta en un juicio silencioso, finalmente se quebró. Soltó la verdad, un secreto vil y largamente guardado que había envenenado al pueblo tan seguramente como el estanque. La estábamos protegiendo, gritó, con la voz quebrándose. Vimos lo que le estabas haciendo, empujándola a una vida que no quería. La gente del pueblo, reveló, había estado tratando de que la difunta esposa de James lo dejara, que escapara de la soledad asfixiante de su dolor. Culpaban a James por su muerte, y veían a Clara como la próxima víctima de su negligencia emocional. El secreto del pueblo ahora estaba al descubierto, un giro de la trama impactante que replanteó toda la historia. El dolor de James no era solo una reacción a una muerte trágica, sino una consecuencia de un secreto que había estado cargando durante años, una verdad que el pueblo había estado sosteniendo sobre su cabeza, y su parálisis emocional durante mucho tiempo. ¿Cuál era la verdad de la muerte de la difunta esposa? ¿Era el fantasma contra el que Clara estaba luchando una entidad malévola o una protectora? La verdadera naturaleza de la tragedia finalmente fue revelada. La difunta esposa de James no era la pionera resistente que él se había convencido de que era, sino un alma afligida que había sido profundamente infeliz en la frontera. No había encontrado la paz en la soledad de la tierra, sino que había sido consumida por una soledad punzante. Su accidente no había sido un acto aleatorio del destino, sino un intento desesperado y fallido de huir. Él había encontrado su cuerpo en el fondo de un barranco,
una caída que tuvo mientras intentaba escapar de los confines de su vida. Había pasado todos los días desde su muerte viviendo en una prisión de su propio dolor, un castigo que creía merecer. El pueblo, a su manera equivocada, había visto su infelicidad y había intentado ayudarla a escapar, sin saber su desesperación. Habían estado protegiendo lo que veían como su memoria, sin saber que su juicio pasivo solo estaba aumentando el sufrimiento de James. El juicio del pueblo y su dolor eran una herida autoinfligida, un ciclo de dolor que casi los había destruido a todos. El fantasma contra el que Clara había estado luchando era una mentira hermosa pero trágica. El pasado era una verdad amarga y dolorosa, pero era una verdad que finalmente podían enfrentar juntos. ¿Sería esta verdad suficiente para liberarlos y permitirles construir una nueva vida juntos? Al día siguiente, mientras James comenzaba a limpiar el estanque envenenado, Lily se acercó a Clara, sus pequeñas manos sosteniendo un puñado de flores silvestres. Sus ojos, llenos de una sabiduría que parecía trascender sus años, tenían un toque de un recuerdo. Mamá estaba triste, dijo, con la voz suave pero clara. Me dijo que no podía volar. El corazón de Clara se encogió, reconociendo el eco de sus propios traumas pasados en las palabras de la niña. La voz de Lily adquirió una cualidad de ensueño, como si estuviera hablando de un lugar que solo ella podía ver. Entonces vino un gran viento, hacía frío, dijo, con la voz susurrando, y una luz brillante bajó a ella, como una estrella. La estrella se fue volando, y entonces mamá me dijo que ya no estaba triste, estaba libre. Lily luego señaló a Clara. La estrella me dijo que nos iba a encontrar. Me dijo que la esperara. ¿Eres la estrella? Las palabras de la hija fueron una revelación, un giro de la trama profundo que replanteó la historia no como un trágico cuento de dos mujeres, sino como una saga espiritual de una reunión predestinada. El fantasma no era una presencia malévola, sino un ángel de la guarda, un guía espiritual que había guiado a Clara hacia ellos. La difunta esposa, en sus últimos momentos, había liberado su sufrimiento y había enviado una luz para guiar una nueva vida a su familia. La hija, en su inocencia, había sido la única con la fe para verlo. ¿Qué podría decir James a una revelación tan profunda como esta? James, que había estado escuchando desde la distancia, caminó hacia ellas, sus pasos ya no cargados por el peso de su dolor. Miró a Clara, y sus ojos se llenaron de una comprensión poderosa y conmovedora. Ya no la veía como una novia por correo o un reemplazo de su difunta esposa, la veía como un regalo, una promesa de un futuro que le fue enviado cuando estaba demasiado perdido en su dolor para pedirlo. Tomó sus manos entre las suyas, su tacto suave y seguro, y pronunció palabras que no eran transaccionales, sino que venían del corazón. Confesó su culpa, su dolor y su gratitud. Habló de su amor por Lily y del miedo que había sentido de no poder ser realmente un padre para ella, no sin una madre que lo guiara. Le agradeció por su tranquila resiliencia, su inesperado coraje y por ser la única persona que no lo había juzgado, sino que le había mostrado un nuevo camino. Fue una promesa de un futuro construido sobre la verdad y el perdón, un nuevo comienzo para un hombre que había sido definido por su final. Luego le ofreció una nueva vida, no como su esposa, sino como su compañera, como la coprogenitora de su hija. Las palabras eran un testimonio tranquilo y poderoso de su transformación. Finalmente había entregado su dolor a la promesa de una nueva vida, pero ¿estaba Clara lista para aceptar una promesa tan complicada? Justo cuando James pronunció su sincera promesa, el conflicto externo que se había estado gestando durante mucho tiempo finalmente explotó. El estanque envenenado no fue el final del sabotaje del pueblo, sino el comienzo. Un pequeño grupo de gente del pueblo, liderado por la señora Gable, cabalgó hacia el rancho, sus rostros sombríos y sus intenciones claras. Habían venido a ahuyentar a Clara de la tierra, a proteger la memoria de la difunta esposa y a poner fin a lo que veían como una profanación del pasado. El escenario estaba preparado para una confrontación, no un tiroteo, sino un enfrentamiento entre el pasado y el futuro. El pueblo pequeño y tranquilo que alguna vez había sido un antagonista pasivo, era ahora una amenaza viva y que respiraba. Eran una fuerza colectiva de juicio y resentimiento,
una multitud alimentada por su propio dolor y una lealtad casi espiritual a la difunta esposa. James se paró frente a Clara y Lily, su cuerpo un escudo contra la hostilidad del pueblo. Tenía que pararse y luchar, no solo por su familia, sino por su derecho a una nueva vida, libre del pasado. El aire estaba denso de tensión. El único sonido era el golpeteo de los cascos de los caballos y el bajo y amenazador zumbido de la multitud. James sacó su arma, pero no para luchar. Disparó un tiro de advertencia al aire, una última y desesperada súplica. ¿Se echaría atrás el pueblo, o continuarían su cruzada contra un hombre que finalmente había encontrado una razón para vivir? El pueblo, enfrentado a la desafiante postura de James, vaciló por un momento, pero antes de que pudieran actuar, Clara se adelantó, con las manos extendidas en un gesto de paz. Les habló no a la ira de la multitud, sino a su dolor. Habló de la tristeza oculta de la difunta esposa, la soledad que la había consumido y el dolor que James había estado cargando en silencio durante tanto tiempo. Les dijo que el fantasma por el que estaban luchando ya no era un fantasma de dolor, sino un ángel de la guarda, un espíritu que quería que su familia fuera feliz. Habló de la visión inocente de Lily, de la estrella que la había guiado a este lugar solitario, y de la paz que finalmente había llegado al hogar. Sus palabras, pronunciadas con una fuerza tranquila que trascendía la furia de la multitud, fueron una revelación. La señora Gable, al escuchar la verdad del sufrimiento de su difunta amiga, miró a James y no vio a un hombre que había seguido adelante, sino a un hombre que había estado viviendo en un purgatorio de culpa y silencio. Su rostro se arrugó con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento, y finalmente dio la vuelta a su caballo y se alejó. El resto de la multitud la siguió, su cruzada contra una nueva familia, ahora un acto de vergüenza. El pueblo finalmente había encontrado su redención. Había sido un antagonista pasivo, pero ahora había elegido convertirse en una comunidad una vez más. ¿Estaba el fantasma del pasado finalmente en paz? El arrepentimiento del pueblo no fue simplemente una disculpa, sino una fuerza unificadora. Al día siguiente, los carros de la familia comenzaron a rodar, no con amenazas, sino con ofrendas. Un granjero trajo un barril de agua de su propio pozo, otro trajo maíz para el ganado, y un tercero ofreció su tiempo y labor para ayudar a limpiar el estanque. El pueblo, que había sido una fuerza de juicio, ahora se convirtió en un faro de apoyo, sus acciones una expiación por su pasado juicio erróneo. James, acostumbrado a luchar solo, se sintió abrumado por la inesperada efusión de amabilidad. Observó cómo sus vecinos se unían, no por el miedo, sino por la empatía, y vio cómo el espíritu de la frontera, una vez perdido, resurgía en un momento de necesidad. Clara, de pie a su lado, le sonrió, y él supo que el verdadero milagro no había sido su llegada, sino su capacidad de unir a una comunidad rota. ¿Qué diría el pueblo si supieran el verdadero secreto de Clara? El secreto de Clara no era de malicia, sino de dolor. Una noche, bajo las estrellas, le confesó su pasado a James. Había viajado al oeste no solo por un nuevo comienzo, sino para escapar de un pasado de profundo trauma en el que una familia a la que servía había abusado de su confianza y la había dejado sin nada. Su propio intento de encontrar un lugar en el mundo fracasó. Su viaje no fue un romance por correspondencia, sino un último intento desesperado de encontrar un lugar donde pudiera pertenecer, un lugar donde pudiera ser invisible. Clara le dijo que había sentido una conexión con él, no porque él fuera su destino, sino porque lo vio en un dolor tan profundo como el suyo. Había vivido en la fortaleza de su propio dolor, y él vivía en una fortaleza de su propio dolor. Juntos, se habían reconocido en sus silenciosas soledades. Su llegada fue menos una farsa romántica que un acto de fe, y la pregunta de Lily no fue una pregunta sobre ángeles, sino una pregunta sobre la conexión que estaba sintiendo. Ella había estado buscando una señal de que no estaba sola, y las palabras de Lily fueron esa señal. James, en su soledad, también había estado buscando una señal. Se miraron, no como dos extraños que se habían unido por necesidad, sino como dos almas heridas que se habían encontrado en un vasto y peligroso mundo. ¿Podría el rancho, una vez un lugar de dolor,
convertirse en un verdadero refugio para los corazones rotos de ambos. Con la verdad entre ellos, el rancho de James se convirtió en un refugio. Trabajaron juntos, codo con codo, sus esfuerzos unidos por un nuevo entendimiento mutuo. El pozo se purificó, el pasto comenzó a sanar, y las pequeñas plantas de Clara se convirtieron en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la vida podía florecer incluso en la tierra más dura. Lily, al ver a sus dos guardianes trabajar juntos, floreció también. Su risa era una melodía que llenaba el hogar una vez silencioso. Una tarde, mientras miraban el rebaño, James sacó de su bolsillo un pequeño relicario de plata, el mismo que Clara había encontrado en el diario de la difunta esposa, pero ahora, había sido mendado y pulido, un pequeño testimonio de su voluntad de sanar el pasado. Estaba equivocado, dijo, con la voz ahogada por la emoción. Yo era un hombre tan roto por mi pasado que no podía ver el futuro que estaba parado justo frente a mí. Él abrió el relicario y, en el interior, en un lado, había una pequeña foto descolorida de su difunta esposa. En el otro lado, había una foto de un girasol, un símbolo del jardín que ella había plantado, un testimonio de su tranquila resiliencia. Esto no es un reemplazo, dijo, sosteniendo el relicario en su mano. Esto es una promesa. Te casarías conmigo, no como un contrato, sino como una familia. La pregunta flotó en el aire, un nuevo tipo de silencio lleno de una esperanza aterradora y emocionante. ¿Diría ella que sí a un hombre que finalmente había abierto su corazón? La respuesta de Clara fue un susurrado, sí, y un nuevo tipo de luz llenó el hogar. La historia de James, Clara y Lily era ahora un cuento de una familia, no una de conveniencia, sino una de destino espiritual y un amor profundo y ganado. El pueblo, ahora solidario, se unió para celebrar la unión, su propia redención ligada a la nueva vida que había echado raíces entre ellos. El fantasma del pasado finalmente fue enterrado, no en una tumba, sino en el corazón de una nueva familia. Al atardecer, una nueva narración comenzó, no de un narrador, sino de un susurro llevado por el viento. Era la voz de la difunta esposa de James, el verdadero ángel de la historia. Habló de su viaje, de su propia tristeza profunda y de la paz que finalmente había encontrado. Narró sus últimos momentos, no de desesperación, sino de su espíritu dejando su cuerpo y convirtiéndose en una estrella, una luz en la danza cósmica infinita. Habló de su promesa a su hija, de su misión de guiar una nueva alma a su familia. Soy el ángel que mamá envió, dijo el susurro, una revelación final y hermosa, y finalmente estoy en paz, porque ahora son una familia, un nuevo tipo de familia, y mi espíritu está en casa. La voz se desvaneció, dejando solo el viento tranquilo. ¿Había realmente encontrado la paz en la felicidad recién descubierta de su familia? Un año pasó. La tierra, una vez estéril y envenenada, ahora estaba viva y verde, un testimonio del conocimiento de Clara y el arduo trabajo de James. La casa ya no era un caparazón silencioso, sino un hogar vibrante lleno del olor a pan recién horneado, el sonido de la risa y la calidez de una familia que se había forjado en el crisol de la pérdida y la esperanza. James ya no era un hombre definido por su dolor, sino un hombre completo por el amor. Lily ya no era una niña triste, sino un faro de alegría, su fe en los ángeles y las estrellas un símbolo de la verdad espiritual que había unido a su familia. El pueblo, una vez una colección de personas solitarias y críticas, era ahora una verdadera comunidad, su apoyo mutuo y su amabilidad un testimonio del poder de un solo acto de coraje y la voluntad de perdonar. La historia de la novia por correo y el vaquero afligido se convirtió en una leyenda, un cuento popular de un nuevo comienzo. No habían reemplazado el pasado, sino que lo habían honrado al crear un nuevo futuro. Pero, ¿estaban listos para una nueva prueba?
confiar en su comunidad, en la nueva familia que habían encontrado, pero el pueblo, ¿recordaría su promesa de unirse o dejarían que la familia se las arreglara sola? James cabalgó por el camino polvoriento hacia el pueblo. Los cielos eran de un gris tormentoso, y el viento helado le cortaba la cara. Había venido a pedir ayuda, no como una súplica de un extraño, sino como una llamada de un vecino, un miembro de la comunidad que había ganado su confianza y respeto. ¿Responderían a su llamada, o su frágil paz se desmoronaría ante el desafío? El rancho fue salvado, no por la riqueza o la magia, sino por la pura fuerza de la comunidad. Los granjeros, los herreros y los dueños de tiendas vinieron, sus brazos y corazones unidos para salvar a la familia. Se habían unido, no por el dinero o el miedo, sino por la fe, una creencia mutua en el poder de la comunidad. El acto de bondad del pueblo fue un momento de redención, un recordatorio de que en el oeste, nadie era verdaderamente un extraño, pero incluso con su comunidad a su lado, había un problema que el vaquero no podía resolver. A pesar de sus esfuerzos, el ganado se estaba debilitando. Clara, que había desarrollado un profundo conocimiento de la tierra y sus secretos, se dio cuenta de que no era solo el silo, sino algo más fundamental. ¿Cómo podía explicar a su familia y a su comunidad que necesitaban escuchar el susurro de la tierra misma? La respuesta llegó de Lily. La niña, un día, estaba sentada en un campo, sus manos acunando una pequeña valla silvestre. Los árboles nos dan la comida, le dijo a su padre y a Clara. Mamá dice que tenemos que darles las gracias. La niña explicó que su madre le había enseñado a escuchar a la tierra, a sentir las corrientes espirituales que corrían a través de la tierra. Su voz era una mezcla de inocencia y sabiduría antigua, un puente entre el mundo de la fe y el mundo de la razón. Clara supo instintivamente lo que la niña estaba diciendo. La tierra estaba pidiendo a gritos un tipo diferente de reciprocidad, una práctica honrada por los nativos americanos que creían en una fuerza vital que conectaba a todos los seres vivos. Los WAC. El ganado no se estaba muriendo de hambre, estaban sufriendo de un desequilibrio en el cosmos. La solución no era solo el grano, sino una profunda reconexión con la tierra misma. ¿Podrían el vaquero y el pueblo, que tanto se enorgullecían de su autosuficiencia, abrir sus corazones a un concepto tan profundo y ajeno? Clara y James, guiados por la sabiduría de Lily, organizaron una ceremonia de la tierra. No era un ritual de ninguna fe organizada, sino un simple acto de gratitud. El pueblo se reunió, escéptico pero dispuesto, y James, con una humildad que nunca había mostrado antes, se paró en el centro del círculo. Habló de su dolor, de su ira y de cómo había intentado luchar contra la tierra en lugar de honrarla. Con un gesto, vertió el resto de su agua del pozo en el suelo, un acto simbólico de un nuevo tipo de fe. Lily caminó hacia su padre, sus manos extendidas, y le dio la valla que había estado sosteniendo. Era una pequeña ofrenda, pero el pueblo entendió su simbolismo. La fe de la niña en los espíritus, que una vez fue vista como una fantasía, ahora era la fuente de la redención del pueblo. Vieron como el vaquero, el hombre que una vez fue el más solitario entre ellos, se había convertido en el líder de un nuevo tipo de fe, una fe en el poder de la conexión. ¿Sería este acto simbólico suficiente para salvarlos de las heladas del invierno que se avecinaban? El invierno que siguió fue el más frío que la gente del pueblo había conocido, pero la tormenta de nieve se había convertido en un momento de prueba, no de perdición. La gente del pueblo, habiendo presenciado la humilde ceremonia de James, se unió con un nuevo sentido de propósito. Recolectaron leña, compartieron sus recursos y ayudaron a cuidar del ganado. El rancho se convirtió en un santuario, su calor y calidez eran un símbolo del nuevo espíritu de la comunidad. Una noche, Lily se acercó a su padre. Un día, vendrán más, susurró, más de los que son como nosotros. James la miró, su corazón abrumado por la sabiduría de su hija. Lily le explicó que había soñado con una red de trenes, trenes que transportaban a niños huérfanos de las ciudades, al igual que los pioneros que vinieron al oeste. Vio que la misión de la familia no era solo sanar, sino proporcionar un refugio para aquellos que estaban tan perdidos como ellos. Lily y su difunta madre no eran solo una parte de su familia, sino también un reflejo de
de la ranchería. Compraron un pequeño terreno y comenzaron a construir una casa. No era una casa para ellos, sino un refugio, un hogar de transición para los niños de los trenes de huérfanos. El pueblo se unió a la causa, sus arrepentidos corazones llenos de una nueva fe. Se habían dado cuenta de que el verdadero espíritu de la frontera no era la soledad, sino la comunidad, no el juicio, sino la aceptación. El rancho de James se había convertido en un lugar de sanación. Los forasteros que venían en los trenes de huérfanos eran recibidos no con sospecha, sino con el abrazo de la comunidad. Lily, la niña que había sido la brújula de la familia, ahora era la bienvenida del pueblo. Su inocente pregunta, ¿eres el ángel que envió mamá? Una invitación a un nuevo comienzo para cada alma perdida que se bajaba del tren. Clara, la mujer que había venido al oeste en busca de un lugar para esconderse, se había convertido en el faro de la comunidad, una figura de fuerza y esperanza. Había encontrado no solo un hogar, sino también un propósito, y se había dado cuenta de que la curación no era un destino, sino un viaje. ¿Podría esta nueva familia, esta nueva comunidad, encontrar una manera de proteger su frágil paz de las fuerzas de la malicia que aún se cernían en las sombras? Los años pasaron, la comunidad de James y Clara prosperó, un testimonio de la fuerza de la unidad y el perdón. El rancho se convirtió en un símbolo de esperanza, y la historia de la novia por correo y el vaquero afligido fue un cuento que los niños se contaban unos a otros. El pueblo, una vez un nido de juicio silencioso, era ahora un lugar de amabilidad. Su gente era un recordatorio de que en el oeste el verdadero oro no se encontraba en las colinas, sino en los corazones de sus vecinos. Pero el rancho de James y Clara era un lugar de paz en un mundo de violencia. Aún había forajidos y conflictos en el viejo oeste. Una noche, un grupo de forajidos que venían de la nada irrumpió en el rancho. Sus intenciones eran claras. La familia, acostumbrada a la paz, tuvo que enfrentarse a una violencia que pensaban que habían dejado atrás. El verdadero desafío no era la tierra, sino el corazón del hombre. James, el hombre que había evitado la violencia toda su vida, se paró frente a los forajidos. Su arma estaba en su mano, pero esta vez, su postura no era de ira, sino de una tranquila resolución, una voluntad de proteger a la familia por la que había luchado tanto. Los forajidos, que habían esperado ver a un hombre roto por el dolor, se encontraron con un hombre hecho fuerte por el amor. ¿Serían los lazos de la familia suficientes para salvarlos de la inminente violencia? El enfrentamiento final no fue una pelea de gallos, sino un momento de profunda verdad. James, en un momento de perspicacia inesperada, no les habló a los forajidos, sino a su corazón roto. Vio el mismo dolor, la misma soledad y el mismo miedo que lo habían consumido una vez. Habló de la difunta esposa, de su propia culpa, y de cómo el amor de su nueva familia lo había salvado. Su voz no era la de un hombre que quería pelear, sino la de un hombre que quería sanar. Los forajidos, que habían esperado un tiroteo, se quedaron en silencio, sus corazones eran tocados por la cruda emoción en sus palabras. Los años pasaron, el rancho de James y Clara floreció, un testimonio de la fuerza de la familia, el perdón y el amor. El pueblo, una vez una colección de personas rotas, era ahora una verdadera comunidad. Su apoyo mutuo era una red de seguridad. Y Lily, la niña que había visto un ángel donde otros solo veían a un extraño, era la brújula espiritual del pueblo, sus palabras una luz guía para todos los que se sentían perdidos. La familia se sentó en el porche,